arriba. Peligro nuclear, armamentos y centrales. El hombre lamentará los avances negativos de la ciencia. Mensaje de la Santísima Virgen a luz de María 12 de marzo de 2011. Mensaje sobre la energía y armamento nuclear. Mensaje de nuestro Señor Jesucristo a luz de María. 2 de marzo del 2013. Cuánto les he llamado a mirar lo que encierra la energía atómica, y no han atendido mis llamados elevando en conjunto la voz para que ésta no creciera más. Ya las naciones poderosas y las no poderosas cuentan con este horror, que mutilará a la humanidad. La desobediencia del hombre será su propio azote. Mensaje de la Santísima Virgen María a luz de María. 3 de noviembre del 2012. Esos verdaderos demonios del aire son los artefactos nacidos del pensamiento del hombre, creados por la mano del mismo hombre, transportados en medios aéreos para ser detonados sobre grandes poblaciones, lo que se repetirá nuevamente, causando la muerte, la mutación de seres inocentes, que en este instante se mueven por la Tierra sin tomar conciencia de la gravedad y del exterminio instantáneo que causa la energía atómica, cuando el hombre con deseos de poder y destrucción, la utiliza. Hijos, les invito a ser conscientes de esta grave amenaza cotidiana en los países poseedores de plantas de energía nuclear, grave amenaza también para el mundo en general. Mensaje de la Santísima Virgen María a luz de María. 30 de septiembre del 2012. Algunos países se mueven despacio incrementando el uso de la energía atómica, gran calamidad para esta generación. Mensaje de nuestro Señor Jesucristo a luz de María. 13 de agosto del 2012. La ciencia se ha unido a las grandes potencias para llevar a mis hijos a crear armamento nuclear que terminará con mi creación. El hombre de ciencia ha creado grandes adelantos en esta época y el hombre, sintiéndose grandemente avanzado en la tecnología, ha sido incauto e insensato, dejándose llevar por esta. No ha sido consciente de que no ha progresado sino que ha retrocedido en gran medida, ha retrocedido en todos los aspectos, alejándose de mí, instante a instante. Mensaje de nuestro Señor Jesucristo a luz de María. 10 de junio del 2012. ¿Existe un gran Caín en medio de una humanidad ignorante de su realidad? La energía nuclear es el Caín actual que arrebatará sin compasión la vida de los hombres y devastará cuanto se interponga a su paso. Mensaje de la Santísima Virgen María a luz de María. 10 de octubre del 2011. El gigante del comunismo se ha levantado y causará gran dolor. El armamento nuclear será utilizado y con él la muerte y el dolor se esparcirán dejando una dolorosa estela, nunca antes vista. Mensaje de nuestro Señor Jesucristo a luz de María. 18 de septiembre del 2011. Gran calamidad habrá en todo el mundo, tan grande como nunca antes la han visto. Una gran explosión nuclear contaminará las aguas y dañará al hombre. La mano del hombre ha creado su propia destrucción. No piensan con seriedad sobre las calamidades por las que pasará, mi pueblo, mi iglesia. Algunos se encuentran tan cómodos en el mundo, en su vivir actual, que dejan de lado la verdad. Mensaje de la Santísima Virgen María a luz de María. 28 de septiembre del 2011. La energía nuclear destruirá cuanto la mano creadora ha dado al hombre, el cual se mutilará a sí mismo. Nuestro Señor Jesucristo a luz de María. 21 de octubre del 2011. La humanidad espera un ser que diga, yo soy el anticristo y que se proclame a sí mismo como el anticristo. Esperan a que aparezca haciendo prodigios. Pero los prodigios ya los está ejecutando poco a poco mediante todas las metodologías modernas, como la tecnología, la ciencia mal empleada, la energía nuclear, los proyectos para destruir el planeta y la alteración de la biología humana. Ha utilizado a los gobiernos poderosos para crear sus redes y estrategias para manipular a las masas, acercándolas cada vez más a la guerra. Mensaje de nuestro Señor Jesucristo a luz de María. 23 de noviembre del 2011. Debido al mal uso de la libertad, el hombre con su voluntad humana, ha creado monstruos como, armamento, energía atómica, tecnología empleada para el mal, contaminación y por ende, enfermedades en el cuerpo humano con todo lo cual la humanidad entera será flagelada y mi pueblo lo ignora. Estos artefactos aseguran el dominio sobre toda la humanidad. Estos son los monstruos que se están despertando y levantando, monstruos creados por la ciencia, por la voluntad humana mal dirigida y mal empleada. Monstruos que preparan la venida del enemigo del hombre, del maligno opresor del hombre, del anticristo. Monstruos que devastarán países enteros en segundos. Monstruos que llevarán a la raza humana a retroceder nuevamente, a iniciar de nuevo.
La naturaleza será extinguida en segundos y aparecerán enfermedades inesperadas que serán propagadas. Mensaje de nuestro Señor Jesucristo a luz de María. 18 de diciembre del 2011. El viento, víctima del mal uso de la ciencia por parte del hombre, dispersará la contaminación emanada de una planta nuclear. El hombre, en el insatisfecho deseo de poder, se atormentará a sí mismo. Mi corazón sufre por los inocentes que padecerán. Mensaje de nuestro Señor Jesucristo a luz de María. 7 de enero del 2012. La amenaza se mantiene sobre la humanidad y algunos la esperan de arriba. No, hijos, de arriba vendrá bendición. La amenaza ha nacido del mismo hombre con el incremento del mal y mediante la manipulación atómica que devastará cuando la tierra se estremezca. Mensaje de la Santísima Virgen María a Pedro Regis. 05 de enero de 2011. Queridos hijos, soy vuestra madre dolorosa y sufro a causa de vuestros sufrimientos. La humanidad camina al encuentro de grandes sufrimientos. El peligro para los hombres vendrá por medio de sus propias manos. Los hombres construyeron armas que llevarán la humanidad al Calvario. Energía nuclear. Reflexiones sobre acontecimientos pasados y futuros. Mensaje de nuestro Señor Jesucristo a luz de María. 10 de junio del 2012. ¿Existe un gran Caín en medio de una humanidad ignorante de su realidad? La energía nuclear es el Caín actual que arrebatará sin compasión la vida de los hombres y devastará cuanto se interponga a su paso. El reciente maremoto ocurrido en Japón el 11 de marzo de 2011 desencadenó uno de los más graves accidentes nucleares, el cual junto a Chernobyl y otros más han sido una lamentable y terrible escuela para la humanidad. Sus consecuencias son apenas imaginables para el hombre, pues los alcances y efectos nocivos son ciertamente estremecedores para varias generaciones. Estos hechos dramáticos deberían ser una señal de alarma extrema para la humanidad, puesto que el potencial destructivo que esta ciencia conlleva podría ciertamente aniquilar gran parte de la humanidad, una realidad que se ha plasmado fuera de toda especulación teórica. Aunque la gran mayoría se siente ajeno a los dramáticos cambios planetarios que día a día se suscitan en todo el orbe terrestre, no nos exime de la realidad. La comunidad científica lo sabe bien, cambios que los tienen en jaque y desconcierto no solo por el origen sino por sus consecuencias impredecibles. La creciente actividad en el Sol está directamente relacionada, entre otras cosas, con la actividad sísmica terrestre, la cual se observa en creciente y alarmante aumento, aun en lugares nunca antes producidos, y que por ende no se está debidamente preparado en sus infraestructuras. Haciendo una lógica e hipotética interpretación de esta realidad, nos preguntamos, ¿qué garantías tenemos de que hechos terribles como los de Chernobyl o Japón y otros más no vuelvan a repetirse a causa de un sismo, una falla de sus sistemas o un atentado? Hemos convertido literalmente a nuestro planeta Tierra en una bomba. Solo considerar las más de 500 centrales atómicas y las más de 26.000 bombas nucleares diseminadas en los lugares más insospechados de la Tierra nos dan una perspectiva de este sistema diabólico que nos ha llevado a una encrucijada dramática de la cual debemos ser conscientes para evitar lo inimaginable. Ciertamente para los que somos creyentes y prestos a escuchar los llamados del cielo exhortándonos a un cambio de conciencia y de puesta en práctica, es que hacemos eco al mensaje que nuestro Señor Jesucristo diera a la humanidad a través de su hija la Señora Luz de María el día 18 de septiembre de 2011. Gran calamidad habrá en todo el mundo, tan grande como nunca antes la han visto. Una gran explosión nuclear contaminará las aguas y dañará al hombre. La mano del hombre ha creado su propia destrucción. No piensan con seriedad sobre las calamidades por las que pasará, mi pueblo, mi iglesia. Algunos se encuentran tan cómodos en el mundo, en su vivir actual, que dejan de lado la verdad. Ante este dramático aviso y la situación actual del hombre no podemos quedar indiferentes y sin ánimo de llevar temor o entrar en el sensacionalismo debemos mirar objetivamente la realidad para deducir de forma lógica que ciertamente el peligro es real. Citamos como ejemplo concreto el caso de Estados Unidos, que posee 2 centrales atómicas nada más ni nada menos que en el condado de San Diego, California, una de las zonas más sensibles a la actividad sísmica. Las 2 centrales nucleares californianas están diseñadas para apagar sus reactores en caso del mínimo temblor, aunque un apagón completo de los reactores se demoraría varias horas, según la empresa energética Southern California Edison. Los 2 reactores de San Onofre están a 8 kilómetros de la falla tectónica de Cristianitos. La segunda planta nuclear de California, conocida como Diablo Canyon, también está en la playa, en Avila Beach, no muy lejos de la ciudad de San Luis Obispo.
La central atómica Diablo Canyon se construyó entre 1985 y 1986 para aguantar temblores de 7,5 en la escala Richter. Sus dos reactores están a 1 kilómetro de la falla tectónica de Soreline, descubierta en noviembre del 2008. Y la pregunta es inevitable. ¿Y si los sistemas de seguridad fallaran, como lo hicieron en Japón? Según Edison, la central nuclear de San Onofre es capaz de resistir un terremoto de 7,0 y olas de hasta 7,6 metros de altura, frenadas por un muro de 9,1 metros. Evalúen ustedes mismos la soberbia e ignorancia de quienes solo pueden defender lo indefendible, ya que científicos del mundo han concluido en que las olas más altas del tsunami de Japón alcanzaron más de 25 metros de altura. Pero metros más, metros menos, nadie puede predecir la intensidad del próximo sismo. Se sabe que California es una zona ciertamente comprometida debido a la gran falla de San Andrés, para lo cual se espera el famoso Big One, un terremoto de gran magnitud. De suceder tal catástrofe sobre una falla que abarca 400 kilómetros y que podría extenderse a 700 kilómetros. Si este evento afectara dichas centrales atómicas como sucedió en Japón, la devastación sería indescriptible. El gobierno japonés ha mentido, tal como está mintiendo el gobierno de Estados Unidos, ya que está totalmente vulnerable ante un posible sismo de más de 7,5. La soberbia y la subestimación por parte de los poderes mundiales sobre las masas es tan alevosa, que permanentemente están desafiando a los elementos, y los elementos hablan a través del único lenguaje que tiene el planeta, ese organismo vivo tan especial que fue creado para el bien de la especie humana, la misma especie que lo atormenta no solo con acciones antinaturales, sino también con acciones verbales, tales como la de los gobernantes que ocultan la verdad a sus ciudadanos y la de los ciudadanos que se mantienen indiferentes a la verdad. Son tiempos en los cuales ya nadie tiene la excusa de no estar advertido, hoy todo está a la vista, y aún así, la humanidad sigue en su marcha hacia la autodestrucción. La energía nuclear destruirá cuanto la mano creadora ha dado al hombre, el cual se mutilará a sí mismo. La Santísima Virgen María, Luz de María, 28 de septiembre de 2011. El hombre lamentará los avances negativos de la ciencia. Mensaje de la Santísima Virgen a Luz de María, 12 de marzo de 2011. La humanidad camina para el abismo de la destrucción que los hombres hicieron con sus propias manos. La tierra pasará por grandes transformaciones y muchos lugares dejarán de existir. Mensaje de la Santísima Virgen a Pedro Regis, 10 de mayo de 2010. Las limitaciones de la energía nuclear frente a la demanda mundial. Neoteo.abc.es. Día 16 de mayo de 2011. Abbott Derek, profesor de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de Adelaida, en Australia, ha concluido que la energía nuclear no puede abastecer la demanda de energética a nivel mundial por numerosas razones. Los resultados sugieren que, probablemente, sea mejor invertir en otras soluciones energéticas que sean realmente escalables. Descubre algunos detalles del por qué la energía nuclear nunca alcanzará a abastecer al planeta de toda la energía que éste consume y cuáles son las alternativas deseadas para el futuro. Como señala Abbott Derek en su estudio, el consumo mundial de electricidad es de unos 15 terawatts, TW, 15 billones de watts. En la actualidad, la capacidad de oferta mundial de la energía nuclear es solo de 375 gigawatts, GW. Con el fin de examinar los límites de la energía nuclear, Abbott estima que para satisfacer una demanda de 15 TW, utilizando solo energía nuclear, necesitaríamos alrededor de 15.000 reactores nucleares. En su análisis, Abbott explora las consecuencias de la construcción, operación y posterior desmantelamiento de 15.000 reactores en la Tierra, observando factores tales como la cantidad de tierra necesaria, superficie, los residuos radiactivos, la tasa de accidentes, la abundancia de uranio y su extracción, y los metales exóticos utilizados para construir los propios reactores. Una central de energía nuclear requiere un alto consumo de recursos y, además del combustible, la utilización de muchos metales raros en su construcción, afirma Abbott. Sus conclusiones, algunas de las cuales se basan en resultados de estudios anteriores, se han publicado en PhysOrg y se resumen a continuación. 1. La superficie de tierra y su ubicación. Un reactor nuclear requiere alrededor de 20,5 kilómetros cuadrados de tierra para dar cabida a la estación de energía nuclear en sí, su zona de exclusión, su planta de enriquecimiento, el procesamiento de minerales, y la infraestructura de apoyo. En segundo lugar,
Los reactores nucleares deben estar ubicados cerca de un enorme cuerpo de agua de refrigeración, pero lejos de las zonas de población densa y de desastre en zonas naturales. Encontrar 15.000 lugares en la Tierra que cumplan esas condiciones es muy difícil. 2. Vida útil. Cada estación de energía nuclear tiene que ser dada de baja después de 40 a 60 años de operación. Esto es debido a las grietas que se desarrollan en las superficies metálicas expuestas a la radiación. Si las centrales nucleares necesitan ser reemplazadas cada 50 años en promedio, contando con 15.000 estaciones de energía nuclear, una estación tendría que ser construida y otra dada de baja en algún lugar del mundo, todos los días. En la actualidad, se tarda más de 12 años para construir una central nuclear, y hasta 20 años para desmantelar otra, por lo que la tasa ideal de sustitución resultaría imposible de lograr. 3. Residuos nucleares. Aunque la tecnología nuclear se utiliza desde hace más de 60 años, todavía no existe un acuerdo internacional sobre los métodos de eliminación de sus residuos. Siempre es incierta la posibilidad de que la mejor opción sea enterrar el combustible gastado y de los vasos de un reactor vetusto, que también son altamente radiactivos. Estos podrían tener fugas radiactivas hacia las aguas subterráneas o al medio ambiente a través de movimientos geológicos. 4. Accidentes. Hasta la fecha, se han producido 11 accidentes nucleares con una total o parcial fusión del núcleo. Estos accidentes no son acontecimientos menores que se pueden evitar incrementando la tecnología en sistemas de seguridad en una planta. Se trata de eventos raros que ni siquiera son posibles de imaginar en un sistema tan complejo como es una central nuclear, y siempre surgen por motivos imprevistos y circunstancias impredecibles, como el accidente de Fukushima. Teniendo en cuenta que estos 11 accidentes se produjeron durante un total acumulado de 14.000 años reactor, cantidad de años respecto a los reactores operativos, de actividades nucleares, la ampliación hasta 15.000 reactores en funcionamiento simultáneo significaría que tendríamos un accidente grave, en algún lugar del mundo, cada mes. 5. Proliferación de armas nucleares. Incrementando el poder de las centrales nucleares, existirá una mayor probabilidad de que los materiales y los conocimientos para fabricar armas nucleares puedan proliferar alrededor del mundo. A pesar de que los reactores tienen un control estricto sobre este tema, el mantenimiento de la rendición de cuentas de 15.000 reactores en todo el mundo sería casi imposible. 6. Abundancia de uranio. Al ritmo actual de consumo de uranio para los reactores convencionales, una oferta mundial de uranio viable puede tener una duración de 80 años. Para satisfacer un consumo energético de hasta 15 TW, el suministro de uranio viable tendrá una duración de menos de 5 años. Uranio viable es el uranio que existe en una concentración de mineral suficientemente alta como para que la extracción sea económicamente justificada. 7. Metales exóticos. El recipiente de contención nuclear está hecho de una variedad de metales raros y exóticos que controlan y contienen la reacción nuclear. El hafnio se utiliza como amortiguador de neutrones, el berilio como un reflector de neutrones, para el revestimiento se utilizan circonio, niobio y aleaciones de acero que posibilitan una duración de 40 a 60 años. La extracción de estos metales plantea cuestiones de costes, la sostenibilidad y el impacto ambiental. Además, estos metales tienen muchos usos industriales que compiten contra la utilización en centrales nucleares. Por ejemplo, el hafnio y el berilio se utilizan en los circuitos integrados y en la industria de semiconductores. Si un reactor nuclear se construye todos los días, la oferta mundial de estos metales exóticos, necesarios para construir estructuras de contención nuclear, disminuiría rápidamente y crearía una crisis de recursos minerales. Este es un nuevo argumento que Abbott pone sobre la mesa, que estableciendo límites de recursos en toda la generación de reactores nucleares del futuro, ya sea que se alimenten de torio o uranio. Los secretos de la energía nuclear y los gastos militares. Nuevo proyecto de desarrollo de la conciencia humana. De Paola Bota Beltramo. Y el secreto está también en la base de las centrales nucleares y de los enormes intereses que giran a su alrededor. El poder político, el que envía ejércitos a matarse unos a otros, construye las centrales nucleares en nombre de la economía y del progreso, lo cual es un gran y vergonzoso engaño. Su mayor secreto es que, en todas las partes del mundo, no han sido aún capaces de eliminar con seguridad los residuos radiactivos de estas centrales. Los bidones arrojados en la fosa del Atlántico envenenarán el mar cuando, dentro de unas décadas, explotarán. Pero ¿quién se preocupa de ello?
Antropólogo teósofo Bernardino del Boca del libro El Secreto, p. 210. Ed. 1986. Pero entonces, ¿por qué existe la carrera hacia lo nuclear? Lo nuclear es también militar y, entonces, dado que las sociedades no democráticas se basan en la violencia, y las sociedades democráticas se basan en la estafa y en el engaño, hay que convencer a la gente que el Estado actúa solo para el bien, no prepara la guerra y si hay una guerra es solo en respuesta a una agresión externa. La energía nuclear civil es una forma de ocultar la energía nuclear militar y también para mostrar que nuestro presupuesto de defensa es pequeño debido a que una parte del gasto de la defensa militar se atribuye a los presupuestos de otros ministerios. Esto se hace también en Italia. Para hacer bombas atómicas se deben tener las tecnologías adecuadas, tener el material explosivo listo, así que en caso de necesidad sea posible construir un artefacto en una semana. Francia, que tiene menos recursos que los Estados Unidos y Rusia, ha construido centrales de doble uso al fin de recuperar parte de los costos mediante la venta de la energía. Por lo tanto, no es cierto que la energía nuclear es más barata. La energía nuclear francesa se vende a bajo costo porque es el subproducto de una producción militar. Ahora que aumenta el peligro de guerra, los intereses de varios países se orientan nuevamente hacia la energía nuclear, también porque se han inventado nuevos tipos de armas nucleares diferentes de las anteriores que requieren nuevos tipos de plantas y de ahí deriva la necesidad de construir estas nuevas centrales. Si se mira solo al problema de la energía, la idea de construir centrales nucleares es tan absurdo que no se le ocurriría a nadie. Profesor Emilio Del Giudice, físico, investigador del Instituto Nacional de Física Nuclear y del International Institute Grados Fahrenheit Biophysics de Neuss, Alemania, 3 de febrero de 2008, conferencia El planeta Tierras. Saras Milán. La energía nuclear civil sirve a la militar. Los instrumentos proyectivos y los conocimientos tecnológicos para aplicaciones pacíficas derivan del know-how, saber cómo, militar. No solo, la energía nuclear civil a su vez favorece la proliferación horizontal de la energía nuclear militar. Se tranquiliza al mundo con el objetivo declarado de construir una planta civil y así se puede trabajar en paz para construir cabezas nucleares. Gracias al programa nuclear civil se evitan muchos problemas. Todo se vuelve más fácil. Las centrales nucleares producen plutonio como residuos. Se encuentra, en diferentes porcentajes, en los residuos radiactivos. 1 kilogramo de plutonio, una pelotita de ping-pong, tiene la potencia de 20.000 toneladas de tritol, suficiente para destruir una ciudad. Para una bomba hora, se utiliza una media de 5 kilogramos de plutonio. Una central electronuclear de 1000 MW produce alrededor de 250 kilogramos de plutonio al año, de los que se pueden obtener 40-50 bombas atómicas. La energía nuclear civil es una excelente pantalla que permite trabajar sin interferencias en el campo nuclear militar. La tecnología nuclear tiene enormes costos. Las centrales nucleares sirven para amortizarlas, reduciendo el costo del plutonio para uso militar. La recaída civil de la energía nuclear militar reduce el enorme saldo negativo que las armas inducen en el balance del Estado. Es por esta razón, por lo tanto, que las potencias nucleares imponen la energía nuclear civil, que aunque fuera la energía menos costosa, que no lo es, y, aunque fuera completamente segura, que no lo es, no deja de ser siempre una solución inaceptable. Profesor Angelo Baratka, profesor de Física de la Universidad de Florencia, Comitado Científicos contra la Guerra, informe del 15 de octubre de 2008. Entre el 1943 y 1945 en Los Álamos, Estados Unidos, el mayor centro de investigación nuclear, 600.000 empleados trabajaban en compartimientos. También sucede en medicina, por lo que nadie sabía lo que se estaba construyendo. El físico Roberto Oppenheimer fue juzgado y condenado a muerte porque él quería que las investigaciones fueran conocidas por todos, ya que consideraba que la ciencia era patrimonio de la humanidad. Fue salvado por la comunidad científica internacional que se levantó contra el gobierno de Estados Unidos. Las centrales nucleares han sido construidas, además que para fabricar bombas, también para fabricar motores nucleares para el uso en submarinos nucleares y portaaviones, consintiendo a estos medios reservas de energía de 2,03 años. Entonces la energía nuclear civil es una muleta de la militar. Cuanto más se crean reactores sofisticados, más aumentan los riesgos. La seguridad nuclear es una mentira. Profesor Luigi Sertorio, docente de Ecofísica, Universidad de Turín, trabajó 15 años en Los Álamos,
Estados Unidos y 3 años en la División Ambiental de la OTAN Europa, conferencia 26 de abril de 2011, Turín. Las mentiras nucleares. SIPRI, Instituto de Investigación de la Paz de Estocolmo, el 11 de abril de 2011 ha publicado los datos relativos a los gastos militares mundiales año 2010. 1.630 billones de dólares. Aproximadamente 4,46 mil millones de dólares al día, es decir, alrededor de 3 millones de dólares al minuto. Del libro La Dimensión Humana, edición 1971 del antropólogo teósofo Bernardino del Boca. Página 272. Hay libros de ciencia que son un ejemplo de cómo actúa el pensamiento análogo, parecen libros escritos con seriedad y serenidad, pero si se usa la propia conciencia, es decir, si en lugar de aceptar pasivamente esos pensamientos se piensa con la propia mente, uno se queda asustado de las consecuencias terribles que contienen. No nos tienen que sorprender, por lo tanto, los resultados de las investigaciones de los expertos de los servicios de inteligencia, según los cuales, a pesar de que en los últimos 50 años la ciencia y la tecnología han producido en la vida humana los cambios más sorprendentes y revolucionarios que han impuesto la cultura a todos, la inteligencia media en el mundo está disminuyendo en vez de aumentar. Nuestro concepto de inteligencia también es muy limitado debido a nuestra dimensión humana actual, y un ejemplo de ello es la forma de actuar de las grandes potencias. Desde hace siglos, se dice que se hacen las guerras bajo la despiadada presión implacable de la necesidad, pero hoy las grandes potencias están gastando sumas astronómicas en armamentos que, si se utilizan para satisfacer las necesidades de las naciones subdesarrolladas y de los pobres de la Tierra, no existiría ningún motivo para la agresividad. Página 66. Mientras no se proceda a hacer una síntesis entre las diversas ramas de la ciencia y no se someta esta síntesis a la luz de la espiritualidad, el fenómeno humano no podrá ser entendido en su finalidad ni en su expresión individual. Página 239. U Thant, exsecretario general de la ONU, la verdad, la gran verdad, en lo que se refiere a las naciones desarrolladas actualmente, es que pueden tener casi en el tiempo más breve que se pueda imaginar todos los recursos que desean. No son los recursos los que limitan las decisiones. Son las decisiones las que determinan los recursos. Y este es un cambio revolucionario, quizás el más revolucionario, que la humanidad haya conocido jamás. Para tomar nuevas decisiones se necesita una nueva mentalidad. Quien es esclavo de la necesidad o de las riquezas, del poder o de su posición social, quien se identifica con los valores creados por el egoísmo y la injusticia, no puede tomar nuevas decisiones, porque es esclavo de demasiados temores. Pero los pensamientos que hacen posible la emancipación del hombre de la ignorancia, del egoísmo y del miedo tienen una fuerza irresistible, dado que emanan del mismo lento fluir de la vida hacia la formación del nuevo plano de conciencia. Las consecuencias nefastas del reciente desastre en la planta nuclear de Fukushima debe ser una señal de alarma urgente. El reciente desastre nuclear en Japón a raíz de un sismo de 8,9 y posterior tsunami deja en evidencia no solo la fragilidad de los reactores atómicos ante la fuerza de la naturaleza, sino también de la peligrosidad para la vida humana. Japón, uno de los países más ricos y tecnológicamente más avanzados del mundo, se encuentra hoy sumido en una escabrosa realidad, un desastre de proporciones catastróficas que mantiene en vilo al mundo, pues la contaminación por radioactividad no conoce de fronteras, así como no conoce el hombre el alto precio que deberá pagar en un futuro inmediato. Cabe preguntarnos entonces, ante la creciente actividad sísmica en el planeta, ¿qué garantías tenemos de que esto no vuelva a repetirse en alguna de las centenares centrales que actualmente funcionan? Cierto es que la civilización humana se ha hecho dependiente de la energía y la forma de obtenerla en las cantidades necesarias no dan muchas opciones tecnológicas y económicas, pero debemos saber como humanidad que nos encontramos en una seria encrucijada, puesto que estamos exponiendo peligrosamente no solo la salud humana, sino todo el ecosistema. Estamos dispuestos a un replanteo de una vida más austera y responsable. Daremos esa cuota de renuncia consciente en pos de las generaciones futuras. En el siguiente mapa podemos observar la cantidad de centrales atómicas en existencias, muchas construidas en zonas potencialmente peligrosas debido a la actividad sísmica. Por otro lado, no debemos descartar las más de 26.000 armas nucleares diseminadas en todo el mundo. Japón detecta altos niveles de radioactividad en el agua del mar al sur de Fukushima. Oren, el agua es contaminada. Jesús a luz de María, el 23 de marzo de 2011.
26 de marzo de 2011 el gobierno nipón amplía a 30 kilómetros la zona de riesgo por la elevada radiactividad. Las autoridades sospechan que el núcleo del reactor 3 se ha agrietado. La Agencia Japonesa de Seguridad Nuclear ha detectado una tasa de yodo radiactivo 1250 veces superior a la normal en una zona de mar a 330 metros al sur de la central de Fukushima 1, según informa la agencia Kyodo. El dato se añade al comunicado de la operadora de la planta, TEPCO, que ha informado de que la fuga radiactiva detectada en el agua es mayor de lo esperado, lo que podría demorar la reanudación de las labores del enfriamiento, ya que el problema procede de la piscina de refrigeración. En conjunto, un nuevo revés en la crisis nuclear que vive Japón desde que el terremoto y el tsunami del pasado día 11 dañaron gravemente la central de Fukushima 1. Marzo de 2011, abc.com. La radiación liberada por la central nuclear de Fukushima-1, como consecuencia del terremoto que hace 2 semanas sacudió el noreste de Japón, donde está ubicada, podría dar la vuelta al mundo en 2 o 3 semanas, según ha informado la Comisión Preparatoria del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares. Apenas una semana después de que se produjera el terremoto, los niveles de radiación habían ascendido en California, en la costa oeste de Estados Unidos, y el pasado martes ya habían llegado partículas radiactivas a Islandia. Siguiendo este patrón, fuentes del acto citadas por Kyodo han indicado que en los próximos días la contaminación procedente de Fukushima llegará a los países europeos y que en un margen de entre 2 y 3 semanas habrá recorrido todo el globo. Profecías. El Oriente Medio temblará con el gran holocausto atómico. Los momentos de dolor para la humanidad se avecinan. La Santísima Virgen a Pedro Regis el 28 de enero de 2010. El armamento nuclear será utilizado y con él la muerte y el dolor se esparcirán dejando una dolorosa estela, nunca antes vista. La Santísima Virgen a luz de María el 10 de octubre de 2010. Se estima que en la actualidad la raza humana guarda unas 26.000 armas nucleares almacenadas en más de 111 lugares distintos repartidos por 14 países, lo que nos otorga el dudoso honor de tener la capacidad para exterminarnos varias veces. Se han declarado oficialmente como potencias nucleares los siguientes países: USA, Rusia, China, Inglaterra, Francia, India, Pakistán, Corea del Norte, y no oficialmente se reconoce Israel. Se presume además que otros países tengan armamento nuclear no declarado. Mirando estas cifras es difícil no pensar en la fragilidad de nuestra civilización. Más allá de crisis medioambientales y económicas, el holocausto nuclear sigue siendo la amenaza más grave a la que nos enfrentamos. Invierno nuclear. Las consecuencias climáticas de un conflicto nuclear. Alan Robock. Alan Robock, del Departamento de Ciencias Medioambientales, de la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey, confirmó recientemente en una conferencia junto a un equipo de prestigiosos investigadores norteamericanos y rusos la teoría del invierno nuclear. Las ciudades arderían durante semanas e incluso meses extendiendo una vasta nube de cenizas que pintaría el cielo de negro. Los hongos de las explosiones termonucleares elevarían nubes de polvo y humo a altitudes estratosféricas donde permanecerían en suspensión durante años, velando la luz solar. Las temperaturas en la Tierra bajarían drásticamente a las pocas semanas. Por lo menos durante 1 o 2 años la insolación sería débil. Tras este desastre emergería un mundo helado y yermo en el que el 90% de las cosechas mundiales se habrían malogrado y la capacidad de generación de energía habría disminuido a más de la mitad. Sin medios para calentarse, las ciudades se convertirían en témpanos de cemento abandonados por la fuerte hambruna subsiguiente. No es la parodia del apocalipsis, sino el mundo que validan los modelos científicos si estallara solo el 1% de las bombas atómicas que existen hoy en el planeta. Bastaría un conflicto entre la India y Pakistán, 2 países que poseen armas de esa naturaleza, para que se hiciera realidad la pesadilla que los investigadores han llamado invierno nuclear. Afortunadamente tal teoría jamás se puso a prueba, dijo el científico, pero la única garantía de que eso no ocurra en el futuro es que se destruyan todas las armas nucleares. Mientras ellas estén ahí, nos seguirán preocupando los accidentes, los malos cálculos y la gente loca que pueda tener estas armas en su poder. El calentamiento global y la contaminación son problemas serios, pero la mayor amenaza que gravita en estos momentos sobre la especie humana son las armas nucleares. Y acto seguido muestra estas 2 imágenes. La primera, dice, es nuestro hermoso planeta. La segunda, lo que podría llegar a ser tras una contienda nuclear, el humo cubriría la Tierra, bloqueando el Sol,
haciendo de la superficie un páramo frío, oscuro y lleno de polvo. Todo el auditorio se sobrecoge. La realidad es que hoy el arsenal nuclear tiene un poder explosivo 10.000 veces mayor que todas las armas utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial. Si toda esta cantidad de armas disponibles hoy se divide entre los más de 6.000 millones de habitantes del planeta, afirma Roboc, cada ciudadano tendría derecho aproximadamente a 750 kilogramos de trinitrotolueno. ¿No es esto algo loco? Aquí una foto de cómo quedó Hiroshima tras el ataque nuclear. La bomba tenía 15 kilotones, que es 3 millonésima del actual arsenal. Los sobrevivientes recuerdan el fuego y el humo. ¿A dónde fueron todos los edificios y todas las casas? Pues se quemaron y se convirtieron en humo. Desafortunadamente tenemos ejemplos de que una explosión nuclear produce fuego y destrucción a cientos de kilómetros a la redonda, asegura. Roboc ejemplifica con otras pruebas nucleares, que confirman sus teorías. En nuestros estudios hemos llegado a la conclusión de que si llegan a lanzar 100 bombas de 15 kt, que equivale a menos del 1% del arsenal nuclear del planeta, morirían casi instantáneamente 20 millones de personas debido a los efectos directos. Y un número incalculable posteriormente. Serían inyectados en la atmósfera 5 teragramos de humo, afirma. La única forma de evitar esto sería deshacernos de las armas nucleares, concluye. Luchar porque haya conciencia de este peligro. 2055 detonaciones nucleares hasta el año 1998. Roboc tiene una explicación al silencio que ha padecido esta teoría: negación, dice. Es algo tan horrible que las personas no quieren pensar en esto. Es más fácil simular que no existe. Tal y como podéis observar, el artista japonés Isao Hashimoto recrea mediante este video las explosiones de las armas nucleares que han sido detonadas desde 1945 hasta 1998 sobre este sufrido planeta. Sin duda alguna esta es una reveladora y real historia gráfica, de la tremenda locura de la carrera nuclear, de su nefasta utilización y del padecimiento y terror al cual mediante la misma se ha sometido tanto al planeta como a sus moradores. Con este video Isao Hashimoto trata de concienciar sobre el permanente peligro y sobre la locura de emplear y almacenar semejante cantidad de armas de destrucción masiva. Dado que sin duda alguna se trata por el momento y que se conozca, de la mayor fuerza de destrucción tanto para el planeta como para la humanidad. Y es que desde el lanzamiento por parte de Estados Unidos de 2 bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial, se han producido desde entonces, más de 2.000 pruebas nucleares, con un presupuesto de miles de millones de dólares. Los cuales muy bien podrían haberse empleado tanto en el desarrollo humano, como para mitigar las grandes necesidades y carencias que gran parte de la humanidad padece. ¿Lograremos comprender los urgentes llamados del cielo y superar nuestra adolescencia como especie o sucumbiremos al fuego nuclear? Castle Bravo, el gran desastre nuclear de Estados Unidos. El 1 de marzo de 1954 a las horas 6:45 de la mañana, el ejército de Estados Unidos detonó sobre el atolón Bikini, situado en las Islas Marshall, una bomba termonuclear de hidrógeno a la que llamaron Castle Bravo. Fue la primera de su tipo que hicieron explosionar y con sus 15 Mt ha sido también la más mortífera que Estados Unidos haya lanzado jamás. Para que os hagáis una idea, se estima que fue del orden de 1200 veces más potente que las de Hiroshima y Nagasaki. Un segundo después de la detonación se formó una bola de fuego de casi 7 kilómetros de altura visible desde 450 kilómetros de distancia. La explosión creó un cráter de 2 kilómetros de diámetro y 75 metros de profundidad, mientras que la nube con forma de hongo que se generó alcanzó una altura de 14 kilómetros en solo un minuto. 10 minutos después tenía ya un diámetro de 100 kilómetros y seguía creciendo a un ritmo de 6 kilómetros cada 60 segundos. La explosión fue 2,5 veces mayor de lo que esperaban en las filas norteamericanas, debido a un error de cálculo que cometieron los diseñadores de la bomba en el Laboratorio Nacional de Los Álamos. Como consecuencia, la contaminación radioactiva superó ampliamente las previsiones que manejaban los mandos militares de la época y acabó provocando una auténtica catástrofe medioambiental, cuyas consecuencias se vieron agravadas además por los fuertes vientos que azotaban la zona en aquellos días. La contaminación radioactiva sobrepasó los límites del atolón Bikini y llegó hasta los atolones Rongelap y Rongerik, donde sus habitantes sufrieron en sus carnes las consecuencias de tal despropósito. Aunque fueron evacuados rápidamente, un número significativo de sus descendientes han sufrido malformaciones congénitas debidas a las altas cotas de radiación a las que se vieron expuestos sus padres.
Años después, el físico y premio Nobel de la Paz polaco Joseph Rotblat demostró que la contaminación generada por Castle Bravo fue miles de veces superior a la prevista y, desde luego, mucho mayor que la reconocida oficialmente por Estados Unidos.